El ejercicio 8A de la guía plantea la siguiente pregunta. Si el 66,67% de los valores de una variable aleatoria X, no sé qué hay ahí, si hay estaturas, edades, pesos, no importa, de esta variable aleatoria X que no me la definen, pero sí me dicen que el 66,67% de los valores están a la izquierda de la media, ¿cuál es el signo de la asimetría? Entonces, ahí lo que me conviene es obviamente armarme mi representación, una representación gráfica más o menos, porque como no tengo mucha información, tampoco es que voy a poder hacer un gráfico exacto, es apenas un bosquejo. Lo que sí sé es que el volumen más grande de los datos está a la izquierda, o sea que si yo pudiese graficar algo más o menos que podría parecerse a esa posible representación, sería una cosa así, ¿no? O sea, está volcado hacia la izquierda. ¿Se acuerdan de la semana pasada? ¿A quién teníamos acá? Porque para hablar de asimetría está bueno trabajar con la idea de media, mediana y modo. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién en el pico, digamos? El modo. El modo, muy bien, el modo. ¿Por qué está en el pico? Porque el modo... La media estaba en el medio de los dos. La media estaba en el medio, como bien lo dice su nombre, claro. El modo, ¿por qué es ese y no? Claro, profe, en el pico era. En el pico, claro, es el que tiene la mayor frecuencia. Ese es el que está allí, ¿no? Entonces, justamente es el modo. Modo o moda. Era de cualquiera de las dos maneras lo podíamos interpretar, ¿sí? Lo aclaro por las dudas. Modo o también llamado moda. La mediana, muy bien como ustedes dijeron, se va a alojar en el medio. Y la media aritmética, que habíamos dicho que tenía como desventaja el ser susceptible a estos valores extremos, atípicos, va a estar obviamente más alejada. Si yo quiero hablar o relacionar la simetría, lo que tenía que acordarme era la relación que existía entre estas tres. ¿Quién se acuerda la relación que existe entre la media, moda y mediana? 3 veces la distancia. Ahí va. ¿Y de quién? Era 3 veces una de las diferencias, es aproximadamente a la otra. A ver si se acuerdan qué era en cada uno. La media, no. M menos ME. Menos. Muy bien. 3 veces la media menos la mediana, ¿qué me daba? M menos MO. MO. Muy bien. Me da la media menos el modo. Y habíamos visto, obviamente, la diferencia la estoy tomando en términos de valor absoluto, si hablo de distancia, ¿no es cierto? Entonces la media menos el modo, esta distancia es una de ellas, media menos el modo. Lo que me está diciendo es que 3 veces esta me tiene que dar esta que está acá arriba. Obviamente acá, esperen, vamos a corregir, tendría que estar un poquito más hacia la derecha para que quede lógico lo que escribí con lo que dibujé. Esta distancia que está acá, si yo la multiplico por 3, me da esta distancia que está acá arriba. Eso es lo que estamos diciendo, esa es la relación que existe entre las tres. Ahora, me está preguntando cuál es el signo de la simetría. Si esta distribución hubiese sido simétrica, bien, simétrica quiere decir, por ejemplo, la gráfica común que conocemos nosotros, la más simétrica de todas, que es la distribución normal. ¿Qué pasaba en ese caso con la media, la mediana y el modo? En este caso, cuando es simétrico. Tienen la misma distancia, como que Muy bien, igual. perfecto, están todas en el mismo lugar. Entonces, cuando yo haga esta diferencia media menos la mediana, en este caso me daría 0. Entonces, obviamente, el signo de la simetría, ahí no hay signo, vale 0. Bien, la simetría valdría 0, el coeficiente de la simetría valdría 0. Pero en este caso, no me va a dar 0, me va a dar un número. Habíamos visto que el coeficiente de asimetría se podía calcular con esta expresión, no con esta, porque el modo o moda tenía el inconveniente de que podía no ser único, por eso es que no se usaba esta relación. Entonces el coeficiente de asimetría, que me daba un número más un signo, se definía como 3 veces la media menos la mediana, y como es un coeficiente adimensional, no tiene que tener unidad. Por eso es que se lo divide por el desvío de la media.
Exactamente. Entonces, si estoy hablando de pesos, me va a quedar kilogramos sobre kilogramos, se cancela. Si hablo de altura, me va a quedar metro sobre metro y se cancela. Entonces, solamente me va a quedar un número con un signo. Más allá de que yo no tengo datos para poder calcular la media y la mediana, lo que sí puedo saber a partir del gráfico es que cómo es la media respecto de la mediana si la distribución tiene acumulados los datos hacia la izquierda de la misma. Positiva. Bien, va a ser positiva porque la media menos la mediana, al ser m más grande que la mediana, la resta me va a dar con signo positivo. Exactamente. Y vamos a justificarlo así. El coeficiente de asimetría va a ser mayor estricto a 0. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque esto que está acá arriba es positivo. El desvío estándar también siempre es positivo, así que un número positivo sobre un número positivo me va a dar positivo. Por lo tanto, el signo de la asimetría será positivo. Queda claro que si ahora tuviéramos el 66,67% de los datos, a la derecha la forma se invertiría, y entonces ahí me quedaría que la media va a ser menor a la mediana, pero esta cuenta no va a cambiar. Entonces ahí esa diferencia me daría un número negativo, como el desvío sigue siendo siempre positivo, menos dividido más me va a dar menos, y el signo sería en este caso negativo. Acá decimos asimetría positiva, asimetría negativa en otro caso, y acá no hay asimetría, porque la curva es totalmente simétrica. Acá valdría 0 la asimetría. Bueno, vamos al ítem B. En el ítem B me dice, si la sumatoria de los valores de mi variable aleatoria, desde 1 hasta 7, es 28, y la sumatoria desde 1 hasta 7 de la variable al cuadrado es 140, determinar la media y el desvío estándar. ¿Cuántos datos sumé para llegar a 28? 7, muy bien. Porque fíjense en lo que dice, es la sumatoria desde 1 hasta 7, o sea que tuve un x sub 1, un x sub 2, un x sub 3, un x sub 4, hasta un x sub 7. No sé cuáles son, pero sí por la sumatoria puedo darme cuenta que tenía un conjunto de 7 datos. Entonces, aclaramos ahí que n vale 7. Bien, si quiero calcular la media, acuérdense que cuando aparece media a secas es lo mismo que media aritmética, ¿sí? Son sinónimos una de otra. Entonces yo quiero calcular x raya. Sí es cierto que por definición de media aritmética, si la sumatoria de los 7 datos me dio 28, quiere decir que lo único que me falta para calcular el promedio es que a ese total de la suma, dividirla por el total de los datos. ¿Estamos de acuerdo con eso? 28 sobre 7, y eso es igual entonces a 4. Ahora quiero calcular el desvío estándar. Bueno, con toda esta información, antes del desvío estándar, ¿a quién podría calcular antes? La varianza. La varianza, exactamente. Así que yo voy a calcular primero la varianza. ¿No era una resta entre la esperanza y la esperanza al cuadrado? Ahí está, muy bien, entre la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza de x todo al cuadrado. Exactamente. No lo pienso en términos de probabilidades, lo pienso en términos de frecuencia. Acá yo sé que tengo 7 datos, y que la sumatoria de todos ellos me dio 28. Esto lo puedo pensar entonces como la esperanza de quién, y a este la esperanza de quién. Profe, el primero no sería la esperanza de x al cuadrado. ¿El primero? Sí, el de 28. No, es al revés, porque Claro. la esperanza de x, eso es lo que le vas al cuadrado. O sea, en la primera parte iría el 140 y en la segunda lo que tenemos entre corchetes es el 28. Exacto. Por dos motivos me puedo dar cuenta. Primero, porque lo dice claramente ahí, el cuadrado. Y segundo, porque me está dando un número mucho más grande que este. Entonces es obvio que acá estoy sumando cosas más grandes y acá estoy sumando 7 cosas más chicas. Entonces esta primera tendría que ser la esperanza de x, claro. Y esta es la esperanza de x al cuadrado. Entonces me quedaría, como es el de la esperanza de x sin el cuadrado, va en el segundo término. Y este, que está acá, como es con la variable al cuadrado,
va a ir en el primer término. También voy a tener que dividirlo sobre n. Menos, ¿y qué me falta? El Pero segundo n más término 4. elevado al cuadrado. Eso, el segundo término, perfecto, me falta elevarlo al cuadrado. La sumatoria de los x al cuadrado, esta me dio 140, reemplazo, sobre el total de datos. El total de datos, ¿cuántos son? 7. 7. Menos la sumatoria de los x sin elevar al cuadrado. Esa cuenta me dio 28. 28. Bien, Dividido 7, todo eso al cuadrado. perfecto. Entonces me quedaría 20 es el resultado del primer cociente, menos 4 es el resultado del segundo cociente, acá hay que elevarlo al cuadrado, y esto me daría 20 menos 16, es decir, 4. ¿Qué calculé recién? La varianza. Pero volvamos para arriba, no perdamos nunca. Tenía que buscar el desvío. Exactamente, me había pedido el desvío estándar, y yo lo que hice fue calcular algo previo al desvío estándar, que es la varianza. Entonces, ¿qué me faltaría hacer para calcular el desvío? Aplicar la raíz. Muy bien, nada más que eso, raíz cuadrada de la varianza, y eso es igual entonces a 2. Ahora sí, tengo entonces el valor promedio de los datos, y tengo el desvío estándar, la variabilidad. Avanzo un chiquito más. Vamos a otro que quiero que hagamos entre todos, que es el ejercicio 10. En el ejercicio 10 hay varios ítems, ¿sí? Vamos a hacer primero estos 3, y en la otra hoja vamos a hacer los 3 restantes porque no me va a alcanzar. No vamos a usar software, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con lápiz y papel, porque como les dije recién, tenemos que pensar que después de esto, en el examen final no van a tener la posibilidad de hacerlo con software, así que en esa dirección vamos a ir. Me piden que construyamos en el ítem A la tabla de distribución de frecuencias, agrupando los datos. Si ustedes miran, van a ver, respecto del enunciado que está en la guía, les falta un pedacito. Se lo saqué a propósito. ¿Por qué? Y porque en el examen final, yo no les voy a decir cuántos intervalos. Ustedes van a tener que decidir cuántos intervalos. Y eso, como les dije varias veces, es una decisión. Por eso es que ya el de 5 intervalos ya lo tienen ahí, lo tienen en el solucionario, pueden ver cómo es y demás. Lo que me interesa acá es que nosotros elijamos cuál sería el más conveniente, o la cantidad más conveniente, y ver el tema de cómo elegir y en función a qué vamos a elegir. Por eso es que les saqué esa última parte de la oración. Pero insisto, en la guía, en los solucionarios, ya está el que habíamos pedido originalmente, para que ustedes, si lo hacen, tengan para chequear. Entonces, cuando yo quiero agrupar por datos, una de las primeras cosas que tengo que decidir es cuántos intervalos voy a tener en mi tabla de distribución. ¿Se acuerdan un criterio para poder elegir la cantidad de intervalos? Un posible criterio, o lo poníamos de prepo o podíamos usar un criterio. ¿Quién se acuerda cómo podíamos calcular la cantidad de intervalos, que lo vamos a llamar K? Puede ser que era la raíz cuadrada de n. Sí, señor, señorita, en este caso, muy bien. Entonces, en este caso, lo que nosotros podríamos hacer es calcular entonces la raíz cuadrada de 32. 5,66. Muy bien, si redondeamos al entero más cercano, me dice que podríamos trabajar con 6 intervalos, ¿sí? Esa es la sugerencia. Bueno, para la cantidad de datos puedes usar 6. ¿Podríamos usar 5 como nos sugirieron? Sí, también podríamos usar 5. Ahí, en el momento de que uno elige para cualquiera de las dos opciones. Yo voy a usar 6. Esto, como les dije recién, es un valor de referencia. Ahí tenemos la cantidad de intervalos. ¿Qué me falta definir ahora, además de la cantidad? La amplitud de ese intervalo. Muy bien, exacto. Vamos a definir ahora la amplitud de la cantidad la amplitud de cada intervalo. Eso es si yo quiero intervalos de la misma longitud todos. Si quiero de diferente longitud, también lo puedo hacer. ¿Bien? Acá vamos a trabajar en general con la misma en todos. Para calcular la amplitud del intervalo, ¿qué relación utilizábamos? Acá sí. El rango, perdón. Muy bien. Es el rango sobre la cantidad de intervalos. Exactamente. Bien. El rango, vamos a calcularlo con un costado, como muy bien dijiste vos, es la diferencia entre el valor más grande que tengo dentro de mi conjunto menos el valor más pequeño, valor mínimo. 740, ¿no es? Son muy parecidos, ¿no? 740. A ver si alguien consigue otro, nos avisa. Hasta acá. Sí, 740.
140. Muy bien. Menos, ¿cuál es el valor más chico? 726 me parece. Perfecto. 726 también tengo yo. 726. Quiere decir entonces que la diferencia es de 0,14, va a ser ese rango que encontramos, dividido 6. ¿Cuánto me da esta cuenta? 0,023. Acá, todavía no copien ese número, ¿eh? Acá es cuando uno otra vez tiene que tomar decisiones. Fíjense cuántos decimales tienen mis datos. ¿Cuántos hay después de la coma? 2. ¿Tiene 2. sentido que yo empiece a trabajar con una amplitud de esta manera? No, porque te estás complicando y esto no guarda ninguna relación con tus datos. Entonces, como estos son valores de referencia, yo puedo hacer los ajustes necesarios, en realidad, ¿en torno a qué valor podríamos dejarlo? Bueno, podríamos dejarlo en torno a 0,02. Ahora, lo que va a suceder es si yo acorto o agrando este número, seguramente me cambie la cantidad de intervalos que yo establecí aquí, porque si yo achiqué, bueno, puede ser que en este caso no me estén alcanzando los números que me propuse, necesito agregar más, agrego más, y si yo agrando puede ser que me sobre y me queden menos intervalos. Ahora, quiero que se fijen una cosa, miren, si yo dejo 0,02, esa es la amplitud, ¿se acuerdan la marca? ¿Qué era la marca en un intervalo? Era lo que estaba, el valor que estaba en una posición central del intervalo. Muy bien, exacto. ¿Y cómo hacíamos para encontrar la marca? ¿Qué teníamos que hacer con esta amplitud? Dividirla por 2. Dividirla por 2. Entonces yo podría agarrar 0,02 o agarrar 0,03. ¿Bien? ¿Por qué? Porque con 2 decimales otra alternativa no tengo. De estos dos, ¿cuál creen que sería más conveniente? ¿El 002 o el 003? Pensando que después tenemos que dividir en 2 para encontrar la marca. Y el 0,02. 0,02. Exactamente. ¿Por qué? Y porque me va a dar 0,01, entonces cuando yo sume y reste valores en los extremos del intervalo, posiblemente encuentre que justamente la marca coincida con alguno de los datos que tengo acá. Entonces lo que voy a tener es menos error en las aproximaciones. En cambio, si yo pongo 0,03, y ahí voy a tener, cuando divida por 2, me va a aparecer de vuelta un número con 3 decimales, que no voy a encontrar que la marca me coincida con ninguno. ¿Está mal si toman? No está mal ninguna de las dos opciones. Lo que les estoy mostrando es qué criterios puede uno ir tomando. Y, bueno, tengo 2 números posibles, hacia arriba y hacia abajo, tomo la decisión del más cercano. Me queda que la amplitud tengo 2 opciones. Bueno, elegí aquellas que al partirlo en 2, te coincida de ser posible con alguno de los valores que vos tenés en tu muestra. Son algunas de las decisiones que uno podría tomar a la hora de seguir un camino. Bueno, ahora lo único que tenemos que hacer es sencillamente comenzar a armar nuestra tabla de distribución. Entonces, el primer intervalo, ¿cuál sería el límite inferior? 7,26. Eso mismo, perfecto. ¿Y el límite superior? Profe, ahí me quedó una duda. En este caso, como la amplitud es de 0,02, quien va a cerrar ese intervalo, yo le sumo, porque me acuerdo cuando hicimos el otro, o sea, le sumo de esos 0,02 a 7,26, me perdí en esa parte. Sí, claro. exactamente. Está bien, entonces, pensé que estaba mal. No, Por eso te pregunto, ¿En porque le serio? sumo eso para definir quién va a cerrar ese intervalo. Exactamente. Siempre la amplitud es lo que le sumás al límite inferior para construir el Vale. extremo o límite superior. Exactamente. Ahora, el segundo intervalo, acuérdense que arrancaba en 728. Cerrado, claro. Le sumo. Muy bien, 730. Acuérdense que el intervalo era cerrado al comienzo y abierto al final para no contar 2 veces el mismo valor. Y ahí vamos, 732, 734, 734, se parecen mucho porque en realidad el conjunto de datos, sigo, ¿no? Porque ¿hasta dónde tendría que ir? Hasta 740. Hasta 740. Exacto, 738, y fíjense que acá estarían los 6 términos, los 6 intervalos. Bueno, la realidad es que con los 6, como achiqué, no tomé el valor exacto, lo achiqué, y sí, me van a quedar datos afuera, entonces tengo que agregar un intervalo más. No pasa nada, porque ese 6 que yo tomé es un valor de referencia. Pongamos allí, cerrado, cerrado, ya está. Ahora vamos a definir la marca. La marca es aquel elemento que se encuentra en la posición central de mi intervalo.
¿quién sería la marca en el primer intervalo? 7,27. 7,27. La marca del próximo intervalo va a ser 7,29, acá va a ser 7,31, siempre es el elemento que está en el centro. 7,33, 7,35, 7,37 y 7,39. 7,39 lo vi recién, acá está, ¿ven? O sea, la última marca está. 7,37 también está. 7,35 también está. 7,33 también está. 31 también está. 29, no lo veo, sí está también. Y 27, ¿qué tiene de ventajoso esto? Ustedes acuérdense que cuando calculamos la media, nosotros no usamos todos los datos en intervalo. Cuando calculamos la media en datos agrupados, solo usamos la marca. Y lo que asumimos en ese momento, cuando hacemos 7,27 por la frecuencia más 7,29 por la frecuencia, ¿qué estás diciendo? Que al 7,27 como que lo estás contando la cantidad de veces, o sea, todos toman el valor 7,27. Entonces, cuando vos tenés un valor que realmente está dentro del intervalo como marca, lo que haces es disminuir el error, un error natural que va a suceder cuando uno agrupa datos. Porque al considerar a todos los que están adentro como 7,27, ahí sí o sí tenés una reducción y tenés un error. Pero si ese número es uno de los que está ahí adentro, el error se disminuye, porque justamente ahí tenés absoluta coincidencia. Esa es la ventaja de tomar como marca ese valor y no otro. Ahora sí, entonces, tenemos que empezar a fijarnos cuántos valores tenemos dentro de cada intervalo. Entonces empezamos 7,26 y 7,28. Y 7,28, pero el 28 no lo puedo contar, así que sería 7,26 y 7,27, porque el 28 se cuenta después. Así que la frecuencia ahí absoluta es 2. Hay dos valores que están dentro del intervalo. Uno coincide con mi marca, el otro no. Pero cuando yo pongo 2, estoy considerando 2, 7,27. Eso es lo que ustedes tienen que entender, ¿eh? Bien, vamos con el próximo. De 7,28 a 7,29. Tenemos uno solo en este intervalo. Vamos ahora de 7,30 a 7,31. Voy ahora de 7,32, de vuelta, 7,32 a 7,33. Confirmamos 15 entonces, estaban todos acá. De 7,34 a 7,35. 5 conté yo. Ahora de 36 a 37. Y el último, menos mal, pues me acababan los colores, de 38 a 39. 4 entonces. Vamos ahora con las frecuencias relativas. ¿Relativas a qué eran siempre? 32. 32. 32, exactamente. Muy bien. Entonces ahora ustedes me van a ir diciendo cuáles son las frecuencias relativas en cada uno de los casos. No, le iba a decir que es la frecuencia absoluta dividido n, ¿o no? Es la frecuencia absoluta dividido n, exactamente. 0,0625. El segundo a mí me da 0,03125. 0,09375. El de 15, 0,46875. El de 5, profe, 0,15625. Y El último, 0,125. Bueno, ahora solo nos queda expresarlo en términos de porcentaje, multiplicando eso por 100. Así que me quedaría acá 46. Este es el que tiene la mayor frecuencia, claramente. 15,625%. Pueden redondear, no hay problema. Eso no hace falta que pongan todos los valores. Tienen que darles 1, la sumatoria de esta frecuencia relativa, y 100% la sumatoria de esta otra. Y vamos a la última, que es la frecuencia absoluta. Perdón, la frecuencia acumulada. Acumulamos las absolutas. Bien, primer valor, 2, se repite. Este 2 que está acá, lo repito. La próxima frecuencia absoluta, 1 más 2, 3. 3, La próxima, 6, 6. La próxima, 21, sí, 26, 26. 28 y 32. Muy bien. Como estoy trabajando como un continuo, las barras de la gráfica, ¿cómo tenían que ser? Pegadas tenían que estar. Ujú, muy bien, barras adyacentes, exactamente. ¿Con qué ancho esas barras que vamos a dibujar? El ancho 0,02, ¿era? Exacto, el ancho de la amplitud. Muy bien.
y con una altura que me lo va a dar, o me lo va a definir, La acumulada. la frecuencia acumulada, ¿segura? La relativa, ¿no era? Podríamos usar la relativa, pero la verdad es que son números muy feos. En realidad, la que más nos conviene usar es la frecuencia absoluta, ¿sí? La absoluta para el histograma y la acumulada para representar, ¿quién? La ojiva es la que usábamos la frecuencia acumulada porque es una función siempre creciente. En cambio, el histograma lo que justamente te va a mostrar es este tipo de cosas, cómo varía la acumulación de datos en cada uno de los distintos intervalos. Así que se usa la absoluta, o también podemos usar la frecuencia relativa. Pero ya les dije, por los valores que tenemos, no se suele usar mucho, menos para hacerlo a mano. Usen directamente esta que les va a dar el mismo gráfico, porque la forma que va a tener el gráfico es la misma. Lo que pasa que lo que cambia es que las escalas que van a usar son escalas más agradables, nada más. Con respecto al ancho, ojo, si bien el ancho es 0,02, la escala la voy a manejar yo convenientemente. ¿Se acuerdan que voy a usar cada 2 cuadraditos va a estar mi amplitud? O a lo sumo cada 3, no más. Entonces la primera graduación, esta que está acá, no la voy a considerar. Así yo puedo arrancar desde el número que necesito, ¿sí? Anchos todos iguales porque decidimos que las amplitudes son siempre las mismas. Acá está mi variable aleatoria X. Yo voy a dejar estos dos libres y empiezo de acá. 7,26, 7,28 y 7,40, y el último también queda libre. Entonces, la primera barra va a tener que tener altura 2, ¿no? Esta frecuencia. La segunda tiene altura 1. El tercero tiene altura 3. El que sigue tiene altura 15. El que sigue, ¿qué altura tiene? 5. No me podía sacar el micrófono. 2. Sí. Y 4 el último. Y vamos al último, que es 4. Ahí tenemos entonces esos intervalos. Eso que está construido ahí es el, ojo, es el histograma. Si yo quiero el polígono de frecuencias, lo que tengo que hacer ahora es unir los puntos medios de cada uno de los intervalos con una línea continua. De ahí voy acá, de ahí acá, te quiero ver acá arriba. No se olviden de llevar regla el día del examen, para que esto les quede bien. Y el último, y entonces en rojo está el polígono de frecuencias, y en negro está el histograma. En la ojiva, acuérdense que es la acumulada, así que es F mayúscula. Y otra vez, antes de empezar a armar la escala, miren que los valores llegan hasta 32, así que ahí sí no me conviene ir de uno en uno, lo voy a hacer, si llegué hasta 15, lo puedo hacer de 2 en 2. Acá, cuidado, porque lo que más necesitan para la ojiva, como no son intervalos, sino ustedes representan puntos, más que dibujar los extremos del intervalo, lo que nos conviene es dibujar la marca de cada intervalo. Entonces, en la ojiva simplemente representamos puntos, ¿sí? A 7,27, ¿qué frecuencia le correspondía? 2. Andaría por acá. A 7,29, la frecuencia acumulada se fue a 3. Después se va a 6. Después se va a 21. Pega el salto más grande porque acá es donde se dispara. Va a saltos más pequeños, 7,26, 7,28. Y el último, que se va a 32, obviamente. Ahí aproximadamente. También lo podemos hacerlo con trazos continuos, ¿sí? Vamos uniendo. Acuérdense que la ojiva siempre es o con tramos continuos o crecientes, pero nunca decrecientes. Bueno, tenemos que calcular media, moda y mediana para datos agrupados. Esto lo vimos la clase pasada, vamos a repasar a ver qué quedó de todo eso. ¿Cómo calculamos la media? Que se identifica o denota, acuérdense, con una M o con una X raya, es lo mismo. ¿Cómo calcularíamos la media en este caso? Sí, ahí está, es la sumatoria. Perfecto. De XI por la frecuencia absoluta sobre N. Perfecto. ¿Y quién es para nosotros X sub I si los datos están agrupados en intervalos? Porque X sub I por lo general son los números, ¿no? Los valores que tengo en mi muestra. Pero para datos agrupados uno usa la tabla. Ya no vuelvo más acá, ya no uso más esto. Esto ya está todo procesado acá. Así que ahora uso el procesado. Es la marca. Muy bien, es la marca, exactamente. Entonces sería la primera, 7,27 por 2, más 7,29 por 1.
¿Ven lo que yo les decía? Que para nosotros ahora, acá adentro, no importa lo que hay, para nosotros son 2 veces 7,27. Uno podría decir, no, pero era 7,27 y el otro, no me acuerdo con qué color lo pinté. De acá, 7,27 y 7,26 eran los valores reales. Pero cuando vos lo procesás y lo colocás adentro de tu tabla, para vos esto es lo que tomás como referencia. Sigo. El tercer término lo vamos a calcular como 7,31 por 3, más 7,33 por 15, más 7,35, todo dividido los 32 datos que teníamos en nuestra muestra. Ahí voy a necesitar que ustedes me digan cuánto les dio. A mí me dio 7,33625. Aproximamos a 7,34. ¿Bien? Bien. Vamos entonces ahora sí a calcular la moda. Y acá sí teníamos una expresión para la moda cuando los datos estaban agrupados. ¿Cómo calculábamos la moda? O la mediana. Cualquiera de las dos podemos empezar. Moda o mediana, es indistinto. Vamos con la mediana, que era más. Conceptualmente, la mediana era, acuérdense, de un conjunto que está ordenado, de menor a mayor o de mayor a menor, no importa, el que ocupa la posición del centro. O sea, el que divide el conjunto en dos partes iguales, 50% a su izquierda y 50% a su derecha. Esa es la mediana. ¿Cuál era la expresión? Acá sí era el límite inferior, ¿y qué más? El límite inferior más n sobre 2 menos f, o sea, la frecuencia absoluta menos 1. Muy bien. Eso sobre la frecuencia absoluta por la amplitud del intervalo. Bien, hago una sola aclaración chiquitita. Esta F de arriba y la F de abajo la F, son la misma. Claro, eso ahí, no cuidado. son distintas. Bien, esta F grande, cuando es la grande, acuérdense, como en probabilidad, esta es la acumulada. Y esta es la frecuencia absoluta. ¿Sí? Son dos distintas. Sí. Por la amplitud Eso. del intervalo. Esta es en el intervalo, y ahora vamos a ver qué intervalo era, y esta es en el intervalo anterior. Ahora, ¿cómo encontrábamos el intervalo sub i con el que tenemos que trabajar? Tenía que trabajar con el intervalo en el que la frecuencia era mayor o igual a n sobre 2. A la mitad, exactamente. ¿Por qué? Y porque si es el valor que ocupa la posición central, bueno, de los 32 de datos, debería estar en la posición 16, 17, tiene que estar ahí, ¿no es cierto? Yo tengo todos los datos ordenados, como es par, teníamos dos elementos que estaban en la posición central. Entonces, para ubicar el intervalo en cuestión, lo que yo voy a hacer siempre es voy a buscar la frecuencia acumulada que sea mayor o igual a la mitad de los datos. Bien, esa es la frecuencia que yo voy a utilizar. Esa va a ser para mí f sub i. Entonces, en este caso, tengo 32 datos, y entonces lo voy a dividir por 2, y eso me da 16. Vamos a ubicar entonces cuál es el intervalo que tiene como frecuencia acumulado 16, y si no encuentro 16, el próximo que sea mayor o igual a ese número. Empiezo acá, 2 no, 3 no, 4 no, acá no. Así Sí. que el intervalo con el que yo voy a trabajar para calcular la mediana tiene que ser este intervalo. 7,32. Exactamente. Tendría que estar acá dentro la mediana de mi distribución. Bueno, ahora vamos a reemplazar simplemente. Límite inferior de dicho intervalo. ¿Quién es? 7,26. Inferior. ¿Seguro 7,26? No, 7,32. Ahí está, 7,32. Límite inferior, acuérdense, es este. Ese sería el límite inferior. Perdón, profe, estaba viendo en otro lado. No pasa nada, 7,32. Más, bueno, n sobre 2 ya vimos recién que es 16. Menos la frecuencia, ojo acá, acuérdense, acumulada en el intervalo menos 1, o sea, en el intervalo anterior. ¿Cuál es la frecuencia? 6. Muy bien. Sobre la frecuencia absoluta en i, o sea, en ese intervalo en cuestión. 15. Excelente. Multiplicado por la amplitud. La amplitud hacemos extremo superior menos inferior, o como la teníamos ya calculada acá, miren, ahí está, ¿ven? Está en Era flujo. 0,02. Claro, 0,02. 7,3 periódico medio, profe. Bueno,
Ahí tenemos entonces calculada la media y la mediana. ¿Qué nos falta? La moda. La moda. Moda. Perfecto. La moda, ¿cómo se construía? Empezaba igual y termina igual. Empieza igual y termina igual. Límite inferior y amplitud. Lo que cambiaba es lo que vaya adentro. La raíz era la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta del periodo anterior. Muy bien. La frecuencia absoluta, perfecto, menos la frecuencia absoluta en el intervalo anterior. Abajo va lo mismo, menos f y menos 1, más casi lo mismo, solamente que es la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta en el próximo intervalo, por la amplitud. Todo eso por la amplitud. Eso mismo. Vamos entonces ahora a sustituir. ¿En qué intervalo tengo que trabajar? Así como en el anterior yo sé que es donde encontramos la frecuencia acumulada que supera o iguala a la mitad de los datos, en el caso de la moda, ¿en qué intervalo voy a trabajar? Moda. Pensemos, moda En el es... intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta. Exactamente. Que en este caso coincide con el anterior. ¿Se acuerdan? Creo que el ejemplo que dimos en la clase pasada nos había quedado en intervalos distintos, la moda y la mediana. Puede ser, ¿eh? No tienen por qué estar en el mismo intervalo. Para no confundirnos, pero ahora lo que yo voy a buscar no es cuál es la que tiene una frecuencia absoluta mayor o igual al total de datos sobre 2, sino me voy a fijar en esto. ¿Dónde está el intervalo que tiene la mayor frecuencia absoluta? Acá. Bueno, es el mismo. Listo, trabajamos con el mismo. Vamos a reemplazar entonces. Límite inferior, ya dijimos hoy, es 7,32. Más frecuencia absoluta de dicho intervalo. 15. 15. Menos frecuencia absoluta del intervalo anterior. 3. 3. Abajo va la misma resta, 15 menos 3, más frecuencia absoluta del intervalo, 15, menos frecuencia absoluta en el próximo intervalo. 5. 5, muy bien. Usamos el de arriba y el de abajo. Acá va 5. Por la amplitud. Bueno, la amplitud ya la calculamos. Es 0,02. Profe, tengo una Sí. consulta. Abajo, ¿viste que pusiste 15 menos 3? ¿Y después Sí. no es 15 más 5? Profe, Ah, yo también entonces tengo una yo copié. suma. Claro, porque yo lo copié entonces mal el otro día. Ah, no, tienen razón, tienen razón. A mí me da 7,3275. Me dio lo 7,32. mismo, profe. 7,33 si redondeamos, ¿no? 7,33. Continuo. Ahí está. Así que solamente nos queda leer. ¿Qué necesitamos calcular? Bueno, armar el intervalo y fijarme cuántos datos están dentro de este intervalo. Para eso lo que necesito es, al valor de la media, que ya la calculamos, que es 734, restarle 4 veces el desvío y sumarle 4 veces el desvío. Por lo tanto, cálculo, ¿qué me faltaría? Porque este ya está. El desvío. Claro, este ya está, solamente me faltaría el desvío, ¿no? Muy bien. Y la expresión del desvío, ¿quién se acuerda? Hay un cociente, hay una Era raíz. una raíz, era la raíz de la sumatoria. Muy bien. ¿De qué? ¿Qué sumo? De la mediana. Muy bien. O media, mejor dicho. Ay, sí, de la media, me confundí. Media. Menos x sub i, todo eso era el cuadrado. Perfecto, Por la para compensar frecuencia. signos. Muy bien. Claro. Por la La frecuencia respectiva absoluta. frecuencia absoluta. Sobre el total de Todo los eso datos. sobre n. Excelente. Y a esto, obviamente, si no me va a dar la varianza. Si no le calculo la raíz cuadrada, me va a dar la varianza. Acá teníamos los x sub i, lo que es como esto mismo, pero hay que restárselo a la media, calcular esas diferencias, elevarla al cuadrado y después hacer este producto. Es algo parecido a esto que está acá, pero un poquito más extenso, nada más. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la frecuencia que es 2. Me estoy fijando acá, obviamente, ¿no? Es esto mismo, solamente que le agregué la media, la resta y elevé al cuadrado esa diferencia. El próximo término es otra vez la media, siempre es la media, pero ahora la marca era 729 en el próximo término, y como la frecuencia era 1, bueno, no lo multiplico por nada, ese son. Voy al próximo término. 734 menos el valor del tercer término, 731, o tercer marca, al cuadrado por su frecuencia. 3 veces aparece. Repito lo mismo, pero ahora con 733. Me faltaría ponerlo por 4. El por 4 me falta. Y a vos te dio 002.
por favor, obtengan el límite inferior y el límite superior de este intervalo. Queremos saber qué porcentaje de personas se encuentran fuera del intervalo. O sea, no están contempladas o contenidas en dicho intervalo. 7,26 y 7,42, profe. 7,26 y 7,42. Bien, lo que tenemos que fijarnos ahora es cuáles de los valores que tenemos están fuera de este intervalo. Entonces vengo acá y me fijo. Llega hasta 7,42. Fíjense, el más grande de todos está dentro del intervalo. Y ahora me fijo el más chico. El más chico de todos está dentro del intervalo. Entonces, en definitiva, ¿qué porcentaje de datos se encuentran fuera del intervalo? Ninguno. Ah, eso, muy bien, ninguno. Es decir, el 0% de los datos está fuera del intervalo. ¿Es de casualidad? El 0% de los datos queda fuera. ¿Será casualidad? ¿Se acuerdan la distribución normal? El valor de Z, lo más lejos que nos íbamos, y ya teníamos prácticamente acumulado el total de datos, 3,5. Y habíamos visto que cuanto más me alejo del centro de la distribución, a desviaciones estándar, más cantidad de datos estoy incluyendo. Llega un momento que tampoco es que yo me puedo alejar demasiado. Bueno, es lo que estamos viendo acá. Esto empíricamente, además de la desigualdad de Chebyshev, también nos permitía, habíamos hecho un ejemplo que habíamos comparado en la normal con más o menos 3 desviaciones estándar, y habíamos visto que más del 90% estaba ahí adentro. Bueno, en más o menos 4 ya prácticamente vas a tener la totalidad de los datos, sin importar la distribución que tengas. Esto uno lo podría haber más o menos intuido, si recordaba lo que habíamos charlado en su momento con la distribución normal, con la desigualdad de Chebyshev, y acá lo que hicimos es corroborarlo con cuentas. Pero siempre que del valor central yo me aleje hacia la izquierda o hacia la derecha, 4 desvías estándar, y construyo un intervalo, en ese intervalo vas a tener la totalidad de los datos. Es muy poco probable que te quede algo afuera. Tendría que aparecer un dato muy atípico para que eso ocurra. Y ahí está. Este era entonces el último punto que nos quedaba. Si no hay dudas, entonces sí, vamos a la última parte de estadística descriptiva, que es a partir del ejercicio 12, que dice, utilice Excel para hallar media, moda, mediana. Bueno, eso de media, moda y mediana, se los muestro un ratito cómo se hace con Excel, es simplemente solicitar con una función muy fácil, pero lo que más me interesa ahora es quedarnos en el tema de los cuartiles, percentiles y deciles. Eso es lo que todavía nos faltaba ver. ¿A qué se llama cuartiles, percentiles y deciles? Son a lo que se denominan medidas de posición. Bien, lo voy a explicar a partir de este ejercicio. Entonces, las medidas de posición son aquellas que me permiten a mí dividir al conjunto de datos, cuando es muy grande, en partes de igual cantidad. La primera que vamos a trabajar es la que se denomina cuartiles. Bien, los cuartiles, como su nombre lo dice, son aquellos valores de la variable que dividen al conjunto en justamente 4 partes iguales. Si los datos que yo tuviese, por supuesto que el conjunto tiene que estar, como siempre dijimos, al igual que en la mediana, ordenado. ¿Sí? Entonces yo le doy un conjunto de datos ordenados. Si está desordenado, como este que está acá, habría que ordenarlo si lo voy a hacer a mano. Si el conjunto de datos fuera, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, yo primero que nada voy a encontrar aquel cuartil que me divide al conjunto en 2 partes iguales. Empezamos siempre desde el centro hacia los costados. ¿Cuál sería aquel elemento que está allí que me divide al conjunto en 2 partes iguales? El 5. El 5, muy bien. Entonces ahí tenemos uno de los cuartiles. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, ya tengo quién me divide el conjunto en 2, pero yo lo quiero dividir en 4. Entonces lo que voy a hacer ahora es a esta cantidad, a su vez, dividirla en partes iguales. Entonces, en este grupo, ¿quién es el elemento que me divide el conjunto en 2 partes iguales? Profe, pregunta. ¿Se toma
el anterior o el anterior queda afuera, digamos. ¿Se toma ese 5 o no se lo toma? Lo que pasa es que vos a ese lo usás para dividir el conjunto en dos partes iguales. Como tenés una cantidad impar, vos a este no lo vas a tomar. Si fuera par, sí. Ahora vamos a ver un caso en donde suceda esto, que sí vas a tomar ese elemento. Pero en este caso no. Profe, y ahí no es que cuando era par tenía que sacar el promedio Exacto, entre el muy 2 y el bien. 3, por ejemplo. Perfecto. Ahí lo que tenemos que hacer es promediar. Y lo mismo en la otra mitad, ¿no? Vamos a promediar de vuelta. Y ahí encontramos entonces los 3 cuartiles. Al primero se lo llama cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. El cuartil 1, lo vamos a construir acá en un costadito, va a ser igual al promedio entre 2 y 3. Y eso me da entonces 2,5. Al segundo cuartil lo tengo ahí en el medio, que es 5. Y ahora al tercer cuartil voy a promediar de vuelta porque me queda una cantidad par. 6 más 7 sobre 2, y eso es 6,5. Les hago una pregunta a ustedes. El segundo, ¿con qué parámetro que hemos estado trabajando coincide? El cuartil 2. ¿Con qué otro parámetro? Con la mediana. Muy bien. El cuartil 2 siempre es la mediana de la distribución. Ustedes siempre fíjense que entre el que ustedes seleccionaron como cuartil y los otros debemos tener la misma cantidad de elementos. ¿Ven? 2, 2, 2 y 2. Ahora, ¿qué pasaría si el conjunto de datos, vamos con otro ejemplo, ¿sí? Fuera par, como dijimos recién? Bien, siempre encuentro el cuartil del centro. ¿Quién sería en este caso el cuartil del centro? El segundo 4. ¿Este 4? ¿Este solo? Ah, no, y el 5 también. Muy bien. O sea que va a ser un elemento que está acá. Claro, eso le iba a preguntar, ¿es el promedio entre esos dos? Exactamente. Cuartil 2. Y es el promedio de los dos elementos centrales. 2 más 5. Claro, porque acá es par. Exactamente. Cuando es sea par, tiene que sacar el promedio entre los dos centrales, y cuando es impar, es el elemento central. Y ahora el primer cuartil. 3. Es el 3. Muy bien, ven, es al revés de lo que pasó arriba. Ahora, los de los extremos sí coinciden con un elemento porque me quedaron cantidades impares, 5 y 5 en los costados, y 6 acá, ¿no es cierto? Cuartil 1, y acá iría el cuartil 3. Ahí ya. Lo puse abajo del 7 y debería ir ahí. Ahí está. Entonces el cuartil 1 es 3, y el cuartil 3 es 6. ¿Qué podría haber pasado? Otro caso es que yo tuviese acá, por ejemplo, un dato más. Supongamos que yo acá tengo otro, no lo escriban a esto, porque si no se les va a hacer un lío. Tengo un 1, otro 1 más. Y acá tengo un 9. ¿Cómo hago? El cuartil del medio sigue siendo este, no cambia, ¿sí? Porque es el elemento central, es el promedio entre estos dos. Pero ahora Claro, porque aparte le agregué la misma cantidad de elementos de un lado como del otro. exactamente, o sea que el cuartil 2 no se va a mover, pero el cuartil 1, ¿cómo lo tendríamos que calcular en este caso? Y ahí sí Y que se saca el promedio entre 2 y 3. Exactamente. Ahora, obviamente, cuando tengo una gran cantidad de datos, ponerme a hacer esto a mano es sumamente tedioso, ponerme a hacer la ordenación. Por eso es que uno directamente lo que hace es va y lo trabaja todos los datos en Excel, que es lo que vamos a hacer. Los cuartiles no son los únicos elementos que se suelen calcular. También se pueden calcular, dependiendo de lo que uno necesite, cuando tiene muchos datos, tal vez encontrar solo 3 elementos me es insuficiente. Entonces lo que uno hace es calcular y dividir el conjunto en más partes. Si tenés mucha información, cientos de datos, miles, en vez de buscar el elemento central, que es poco representante de 1000 datos, lo dividís en 4 partes y calculás los cuartiles, pero a veces querés más exactitud, entonces lo podés dividir en 10 partes iguales, y ahí obtenés lo que se conoce como deciles, que también es una medida de posición. Así como los cuartiles son los que dividen al conjunto en 4 partes iguales, los deciles son los que dividen al conjunto en cuántas partes iguales. ¿Quién me dice? Y, así como los deciles, podemos calcular lo que se denominan centiles o percentiles porque viene de porcentaje, ¿y en cuántas partes voy a dividir al conjunto? En este caso, lo voy a dividir en 100 partes iguales. Estos valores lo que me permiten muchas veces es pensar, por ejemplo,
El primer cuartil es el que te deja el 25% de los datos a su izquierda. El cuartil 2 es el que te deja el 50% de los datos a su izquierda, y el cuartil 3, acá hay un error de tipeo, de escritura diríamos, es el que me dejaría el 75% de los datos a la izquierda. Los deciles son los que te van a dejar el 10% de datos a la izquierda, el decil 2 el 20%, el decil 3 el 30%, y así sucesivamente. Así como para los cuartiles necesitamos 3 valores para dividir al conjunto en 4 partes, para dividir al conjunto en 10 necesitas 9 deciles. Bien, siempre es n-1. Y lo mismo acá, para dividir al conjunto en 100 partes iguales, ¿cuántos percentiles necesitaríamos? 99. 99. Por una cuestión obvia, yo no representé ahí los 99, porque estaríamos hasta mañana escribiendo. El decil 5, que es el que te dejaría el 50% de los datos a la izquierda, va a coincidir con el cuartil 2, y va a coincidir con ¿qué otro parámetro? Cuartil 2, decil 5, ¿con quién coincide? Percentil 50. Muy bien, con el percentil 50 y con la mediana. ¿Está? O sea, la mediana, el cuartil 2, el decil 5 y el percentil 50 me dan exactamente el mismo número. Después, el cuartil 1 no me coincide con ningún decil, pero ¿con qué percentil me coincidiría? Porque percentiles, acuérdense que tenemos 99. Yo no Y el promedio entre el decil 2 y el decil 3. Está bien, No, el pero cuartil 1. vamos de Bueno. vuelta. El cuartil 1 no me coincide con ningún decil, porque decil tengo decil 2 y decil 3, no hay otro. Es cierto que podría darme el promedio, ¿sí? Pero no es con ningún decil. Pero sí me coincidiría con qué percentil, porque percentil sí tengo 99, El muy 25. bien, con el 25, exactamente. Eso quise decir, profe, que ahí estaba Ah, el cuartil 1, digamos. Perfecto. Lo mismo que el cuartil 3. El cuartil 3 no me coincide con ningún decil, porque acá entre 7 y 8 no hay ningún decil. Pero sí me coincidiría con qué percentil. Con el 75. Con el 75. Ahí está. Bien, es decir, a veces uno puede jugar, y si tenés que calcular uno, buscás si te es más fácil el otro. De hecho, en el Excel no encuentran deciles, no los van a encontrar los deciles. Van a encontrar los percentiles. ¿Por qué? Porque si vos tenés decil 1, decil 2, decil 3, todos esos coinciden con el percentil 10, 20, 30, 40 y así sucesivamente. Así que con que vos tengas estos, automáticamente podés calcular los que están acá en el medio. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente las medidas de posición son eso, son elementos que se usan para fraccionar el conjunto en partes y decir, bueno, mira, aquel elemento que te deja el 25%, el 30%, el 40%, derecha o izquierda, está el valor de la variable. Y ahí vos podés ir testeando en distintos lugares, según necesites, la información o los valores que toma tu variable. Justamente, el ejercicio número 12 me pide que a través de Excel calculemos los 3 cuartiles, 3 percentiles y 2 deciles. Entonces les voy a mostrar cómo se hace con software. Obviamente, yo adelanté, y lo que hice fue colocar todos los datos, y a partir de los datos que yo coloqué acá, voy a calcular cada uno de ellos. Lo bueno que tiene el 99 software... ahí, ¿no, profe? ¿Qué cosa 99, perdón? No, digo, el máximo, ¿no? El más grande de los percentiles es el 99. Sí, exactamente. Siempre Y es... de los datos que tenemos también, ¿o no? Repetime de vuelta que no te escuché. Que de los datos que nos dio el problema 12, el más grande es el 99, ¿no? El número más grande. El más grande Eso es no el importa. 99, exacto. Pero acá, cuando trabajas con Excel, no necesitas ordenarlos, porque automáticamente el software lo hace. Nosotros lo vamos a ordenar por una cuestión de que así podemos después mirar y comparar lo que nos da el software con los datos que tengamos. Pero uno podría calcular los cuartiles, los percentiles y los deciles de un conjunto de datos sin ordenación. Con el software, si lo hacemos a mano, tenemos necesidad de ordenarlos. Cualquier información. Siempre que queramos ordenar, seleccionamos el conjunto de datos y vamos acá donde dice ordenar. De menor a mayor, de mayor a menor, es indistinto. ¿Bien? Ahí está entonces el ordenamiento, ya me lo hizo de forma automática. Ahí está. Ahora quiero calcular el primer cuartil.
es aquel que deja a la izquierda el 25% de los datos. Entonces vienen acá, ponen igual, como siempre que queremos escribir una función, y ponemos cuartil. Hay distintas opciones, es esta, la que dice cuartil, así de simple. Le doy doble clic, ¿y qué me pide? La matriz de donde va a sacar la información, y qué cuartil querés, el 1, el 2 o el 3. Entonces voy a seleccionar todo el conjunto de datos, desde arriba hacia abajo, vengo acá, punto y coma, 1. ¿Bien? El primer cuartil. Y ahí está. 37,35 sería el primer cuartil. Si quiero calcular el cuartil 2, ¿en qué va a variar respecto a lo que hicimos acá arriba? Y en Hay el que último cambiar el uno número, por el el- 1 por el 2. Nada más, no hay otra opción. Entonces acuérdense, cuando uno quería copiar una fórmula, lo que no querés que se mueva, lo encerrábamos entre signo peso. ¿Se acuerdan? Que lo habíamos visto en algún momento. Entonces, yo no quiero que modifique eso. Entonces voy a poner control C, control V, lo copio. Obviamente me está dando lo mismo, porque lo que me falta hacer es cambiar acá el 1 por el 2, segundo cuartil. Ahí tengo, 57 es el segundo cuartil, que sería el elemento que está en la posición central. Y de forma análoga, si quiero calcular el tercer cuartil, simplemente así de fácil es seleccionar el conjunto de datos e indicar qué cuartil queremos calcular. Ahí está, primero, segundo y tercero. Ahora, quiero el percentil. ¿Cómo va a cambiar la expresión? ¿Mucho? No. Simplemente vamos a ubicar percentiles. Lo tenemos acá, vamos a usar este, sencillamente, doble clic. Lo mismo, fíjense, me pide la matriz, y acá ahora le voy a explicar qué quiere decir ese K que está ahí. Voy a seleccionar todo el conjunto de datos de vuelta. Y vengo acá, punto y coma, y voy ahí arriba, y como es el 25% de los datos, lo que voy a denotar ahí es en forma de porcentaje, ¿no? 0,25, así lo voy a poner, ¿bien? Y le doy Enter. Y ahí está entonces. Aquel valor que deja el 25% de los datos a su izquierda es 37,75. ¿Se entiende? Acá no ponen 1, 2, 3, 4, 5, sino hay que poner simplemente en términos de porcentaje, nada más. Ese es el formato que pide el Excel para tomarlo bien. Otra vez, lo voy a encerrar entre signo peso para que pueda copiar y pegar en las siguientes celdas. Les pregunto a ustedes ahora. Si yo quiero calcular el percentil 50, ¿qué tendré que poner entonces como último elemento? Acá. 0,50. Exacto. Así de simple. 0,5. ¿Bien? Y obviamente el percentil 50, ¿con quién tenía que coincidir? Según Con el vimos, cuartil 2. con el cuartil 2. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Efectivamente me están coincidiendo cuartil 2 y percentil 50. Ahora, para el percentil 95, 0,95. 0,95, exacto. Ahora, para el decil 5, si yo vengo acá y pongo decil, ¿ven lo que les digo? No está. No está. Entonces, ¿cómo hago para calcular el decil 5 si no está la función decil? No puedo expresarlo como un cociente. Más fácil, en vez de un cociente, mirá, volvamos al encodo. El decil 5, Tenía que dividir. ¿con quién coincidía? Ahora sí, con el cuartil 2. O con el Percentil 50. percentil 50. ¿Está? Entonces puedo usar cualquiera de esas dos. Lo puedo usar como decil o como percentil. Así que obviamente es cualquiera de las dos opciones. Bien, entonces directamente lo copio acá y lo transcribo. Bien. Claro, podríamos y haber al usado calcular cualquiera. el 9, voy a la tabla, o sea, el grafiquito ese que teníamos, me fijo a ver con cuál me coincide para Muy poder bien. calcularlo. ¿Con quién sería? El decil 9, ¿con qué percentil debería coincidirme? Con el 90. Con el 90. El decil 8, ¿con qué percentil me coincidiría? Con el 80. Y así sucesivamente. O sea, no está porque no hace falta. Todos los deciles se pueden calcular con un percentil donde le agregas un 0 y nada más. ¿De acuerdo? Entonces vengo acá, lo copiamos, y acá entonces saco el 0,5 y ahí iría 0,9, porque estamos calculando el percentil 90. Y ahí tengo entonces todos los elementos calculados utilizando el software. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les queda después a ustedes en todo caso
es sobre la base de datos del Excel, háganlo ustedes también, aprendan a manejarlo, y busquen calcular la media, la moda y la mediana. Media, moda y mediana es lo mismo. Ponen acá, la media, acuérdense que es un promedio. Hacen doble clic, y simplemente les va a pedir desde dónde hasta dónde. Seleccionan el conjunto de datos y les da el promedio. Lo mismo la media y lo mismo la mediana. No hay ninguna ciencia con respecto. ¿Ven? Mediana y moda. O modo. Ahí está. Siempre les va a pedir el conjunto de datos. Ese se los dejo a ustedes de tarea como para que les quede por lo menos alguno de los tres hacerlo con el software.